Bueno, vamos a partir con Nigel. Algunas ilustraciones antes, eso sí. En el otro video dije hartas veces como, sí, Nigel dice esto, Nigel dice lo otro. Eh, en realidad admitió que siempre es Gibson en el otro video y en este siempre es Nigel, salvo el final que decimos por un pequeño momento nombramos a otro autor. Eh, Eso, vamos a profundizar en ambos temas mucho más en la ayudantía. Esto es una pequeña cosa para que queden los textos un poco más claros. Y si tienen cualquier duda me escriben, voy a intentar que esté en email en la descripción del video. Si no puedo acceder a eso, me buscan en Enrique Tavilo, entre los ayudantes, ahí se me email. Bueno, Nagel, ¿por qué centrarse en la experiencia consciente? Bueno, si sacamos ese aspecto de la mente, si nos quedamos con todas las otras cosas y propiedades y estados que tiene la mente, todo eso es explicable fácilmente computacionalmente. Son trivialmente explicables en el sentido en el que nos surgen problemas filosóficos importantes, ¿cachai? Como inabordables a partir de dar cuenta de esos procesos. Pero una vez que metes la conciencia dentro de las cosas que tienes que explicar y intentas dar una explicación fisicalista de la mente, por ejemplo, el problema se vuelve inabordable. Y los problemas filosóficos explotan, surgen en grandes cantidades. Eh, claro, incluso creo que para la fecha de Nagel ya habían habido intentos computacionales de implementar, por ejemplo, percepción, en el sentido de identificar objetos, eh, el filtrado por un procesamiento particular de cierta información, que sería la atención, y el aprendizaje y el guardado de información, que sería memoria y aprendizaje, también resolución de problemas en los General Problem Resolver, ¿no? Así. Eh, y la capacidad de generar cambios en el entorno, que da cuenta de la conducta. Entonces, creo, creo que no es errado decir que para la fecha Nagel incluso ya había una más o menos intuición o idea de cómo el resto de las propiedades de la mente podrían implementarse con computadores y ese estilo de cosas. Ni idea todavía para la conciencia y hasta hoy ni idea. Esto es algo importante, porque nos dice eh, la reducción fisicalista de la conciencia es el centro del problema, mente y cuerpo. Eh, Seguimos. La descripción de estados funcionales y conductas de estados mentales no logran captar las propiedades de la conciencia, pues todas estas descripciones son compatibles con su ausencia. ¿Qué significa esto? Si, si yo le causo, si le inflijo dolor a alguien y lo veo retorciéndose en el suelo, gritando, pidiendo ayuda, yo atribuyo a ese alguien un estado mental, el estado de la experiencia de dolor, etcétera, etcétera. También lo voy a hacer con, no sé, pues el amor, ver un color, eh, todas las cosas que vemos conductualmente en la gente que nos rodea. Sin embargo, podemos pensar en un androide muy avanzado que tenga la misma conducta, ¿cachai? No hay ninguna parte de nuestra conducta, ninguna conducta en particular que nos pueda hacer inferir 100% sin dudas que alguien tiene un estado consciente. Tampoco estados funcionales, que es como caracterizan eh, usualmente los computacionalistas los estados de un algoritmo en particular. Un cierto estado, un cierto paso en un algoritmo a través de estados funcionales. Esto es importante pues, porque nos dice eh, toda, todo intento de dar cuenta de la conciencia, que sea tanto conductual como computacional, hasta ahora no funciona. No, son compatibles con la ausencia de la conciencia. Esto tiene que ver con el hecho que tampoco sabemos muy bien para qué sirve la conciencia, cuál es la consecuencia de la conciencia. Los hechos que corresponden, esto es otro punto, los hechos que corresponden con lo que se siente ser un humano parecen ser hechos en los que está corporizado un determinado punto de vista. Este punto de vista no es necesariamente individual, pero depende de la estructura perceptual del organismo eh, que tiene ese punto de vista. Con esto Nagel intenta dar una clarificación de la privacidad de la experiencia. Hay otros autores que dicen que las experiencias son enteramente privadas, entonces yo por ejemplo no puedo acceder a la tuya y no puedo atribuirte experiencia a ti. Él dice que sí podemos entre humanos más o menos, o entre especies con un sistema perceptual similar. Pero es mucho más difícil hacerlo con un murciélago, que tiene un sistema perceptual muy distinto de nosotros. Entonces, ¿cómo atribuís ahí la experiencia? Bueno, ahí está como la definición de privacidad o intimidad de la experiencia de Nagel. Y creo que ya nos vamos acercando un poco más al centro del problema de la propuesta de Nagel. Él dice, un relámpago tiene más características que solo su apariencia visual. En otras palabras, sus características subjetivas no lo agotan. Por esto es posible que el fenómeno del relámpago sea estudiado y comprendido por extraterrestres sin sentido de la vista. Por otro lado, la experiencia visual no parece tener características objetivas. Por ejemplo, ¿qué queda lo que se siente sobre un murciélago si quitamos el punto de vista del murciélago?
la particular experiencia individual del murciélago. La reducción se trata de explicar un fenómeno a partir de propiedades que suponemos más generales e inherentes a él y no dependen de nuestra experiencia sensorial del objeto. Claramente esto es un problema de la experiencia, porque lo que usualmente desechamos al reducir es ahora lo que queremos explicar. Tiene sentido preguntarse cómo son nuestras experiencias realmente en vez de cómo nos parece que son. No podemos entender la hipótesis de que su naturaleza esté capturada en una descripción física a menos que comprendamos cómo podrían llegar a tener una naturaleza objetiva. Esto es bien interesante. Si es que no hay una naturaleza objetiva en la experiencia, si es pura subjetividad, ¿cómo entonces una reducción es siquiera posible? Entonces el problema lo podemos resumir como sigue. Si el fisicalismo es cierto, hay algo que se siente inherentemente pasar por ciertos procesos físicos. Así, por ejemplo, otro autor, Davidson, cree que hay procesos físicos que tienen propiedades mentales irreducibles. Y claro, esto causa una sensación como de absurdo, pero es básicamente la empresa científica o filosófica que se tiene que llevar. Eh, Llevándolo a un ejemplo muy ridículo pero muy simple, es como imagínense, tienen una maquinita que muestra que hay unos laboratorios que centrifugan las cosas, le dan hartas vueltas, y ustedes meten objetos ahí, y cuando los objetos pasan por este particular proceso físico, mientras pasan por él, sienten, tienen experiencias que podríamos definir como conscientes. Se siente algo esos objetos, sea lo que sea que metamos, piedras, peras, manzanas. Eh, el ejemplo que di es bien problemático, probablemente es demasiado ridículo, pero creo que ayuda un poco a entender más o menos qué es lo que tiene que hacer el fisicalismo, más o menos. Eh, Conclusiones entonces, no hemos probado que el fisicalismo es falso. Hemos probado que hasta ahora no sabemos cómo afirmarlo, no hay producciones que describan el estado de cosas que queremos afirmar. Decir los eventos mentales son eventos físicos es tan inútil como decirle a un filósofo de la antigua Grecia que es igual a mc al cuadrado, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Cómo van a entender eso? El verbo ser, los eventos mentales son eventos físicos, el verbo ser no ayuda, al contrario, te da la idea de que está muy claro, de que ya explicaste, de que el estado de cosas es imaginable, pero en realidad no hay ninguna manera de describir eso. Son más o menos los problemas que, que aborda Nagel. Sé que esto probablemente los llenó de dudas, espero que así sea, y en la ayudantía vamos a ir más sobre ello. Eso, cualquier duda al mail, también con el texto de Gibson. Suerte. Bueno, vamos a empezar con la ayudantía de Gibson-Nagel. Ya hay una ayudantía de Nagel, revísenla igual, es súper buena, y fue hecha en el año anterior, así que está mezclado un poco con otra materia. Partimos con Gibson. Entonces, Gibson propone una alternativa a la hipótesis de la pobreza de estímulo, que era como se planteaban las teorías del sistema visual hasta la época, y se siguen planteando. Eh, Esta idea es básicamente que el estímulo que llega a la retina es muy poco claro, muy pobre en las características perceptuales que luego reconocemos. Y por ende requiere que desde la retina para arriba, contando B1, B4, cualquier proceso superior en el cerebro, se interprete, se integre, se pula. Nagel está en contra de eso. Nagel dice que la información ya es fructífera, ya es muy rica en contenido perceptual antes de la retina. Y a esto lo llama arreglo óptico, etc. Vamos a pasar por esa teoría. Entonces, parte definiendo su teoría como no basada en sensaciones, que es, por ejemplo, luminosidad o brillo o color, sino en información, que es la información que va a estar en el arreglo óptico, que es algo así como, imagina unas líneas fuertes, contornos, etc. Gibson, de hecho, latina a esto. No sé si saben del blind sight, por ejemplo, que es una condición o patología, como quieren llamarle, en el que la gente es capaz de operar en su entorno visual sin incluso saber qué están viendo. Por ende, no tiene sensación, pues. Es una percepción sin sensación. Y eso le cae como anillo al dedo a Gibson. Ahí su teoría lo predijo perfectamente. Entonces vamos a ir partiendo poco a poco con... eh, vamos a explicar este texto a partir de casi párrafo por párrafo. Um, Primero parte hablando de la propiocepción, dice que no es una modalidad distinta, como podríamos pensar
visión, audición, gusto, etcétera, sino es una función de cada modalidad. Entonces, se opone a Charrington que no está especificada por los receptores. Charrington propone que hay proprioceptores, receptores celulares que sensan estímulos internos y extroreceptores, receptores que sensan el ambiente externo. Repito, Gibson propone que tampoco hay una diferencia estructural, sino es una diferencia de función. La visión es capaz de separar la información proveniente del cuerpo y la proveniente del ambiente exterior. Por ende, la visión es una modalidad sensorial que sirve tanto para propiocepción como para percepción común. Eh, es común que Gibson, como es un autor tan sui generis, tenga que siempre ir separando los términos entre cómo se refiere usualmente el corpus clásico de investigación y cómo lo va a tomar él, como su interpretación propia. Eh, Esto lo vamos a pasar mucho más profundamente en la identidad. Por ahora vamos a decir a dos tipos de óptica. Primero lo que define como optical simulation, que es la luz que estimula a los fotorreceptores. Se asume que de ahí se producen sensaciones, sensación de brillo, etc. Y por otro lado está la información óptica, que está en el arreglo de luz ambiental. Depende de que la luz sea heterogénea. Si no, es solo estimulación óptica. Un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando están en una niebla muy densa, o si les ponen una pelota de ping-pong partida por la mitad sobre los ojos, todo lo que van a ver es una capa blanca. Y claro, ahí tienen estimulación óptica, porque hay luz que estimula sus fotorreceptores y ustedes ven todo blanco, pero no ven nada, o sea, no ven su ambiente, no logran operar con las cosas que están ahí afuera y que serían de otro modo percibibles. Y eso es porque la información que le está llegando es completamente homogénea, es un blanco entero. Eh, por ende, él añade esta condición necesaria para la percepción, la información óptica, más allá de la estimulación óptica. Y también habla de dos tipos de información. La información aferente consiste en señales provenientes de los receptores conducidas por los nervios del cerebro. En el cerebro se procesa esta info y a partir de eso se obtiene la percepción. Esa es como la mirada clásica. Por otro lado, él habla de la información en el arreglo óptico. Esta información está en el ambiente, es la proyección geométrica de la luz ambiental hacia un punto de observación. Y esta se encuentra fuera de nuestra cabeza. La percepción ocurre en el sistema entonces retino-neuromuscular. Las infos no son señales que deben ser interpretadas, sino invariantes en el arreglo óptico que deben ser atendidos. Solo basta con mirarlos, verlos. Hay un bucle sensoriomotriz entre em, la retina y ajustes oculares que son precisamente para atender a estos invariantes. Y por ende el sistema visual debe ser entendido como un sistema activo. Eh, la percepción visual es una percepción activa. Otro nuevo rasgo que cabe destacar de esto es que la existencia, como la define Gibson, la información en el arreglo óptico, es independiente a si un observador está mirando el arreglo o no, porque la información siempre está ahí, independiente de que esa información esté estimulando o haya estimulación consecuente de esa información en tu retina o en tu cerebro. Esto es importante epistemológicamente porque nos habla de una objetividad de la información, que es algo que, que no está tan claro dentro de las otras teorías. Seguimos avanzando. Eh, Él define invariante como esto que hace posible la percepción, los invariantes de los arreglos ópticos, y los define, da algunos ejemplos. Los contornos, por ejemplo, son invariantes bajo los cambios de iluminación. Las texturas son invariantes bajo los cambios de la perspectiva. Con eso ya nos ayuda menos a pensar a lo que se refiere. Luego habla del sampling. Sampling es como la toma de muestras del ambiente, mirar el ambiente, percibirlo en su conjunto. Dice que obviamente es necesario mover la cabeza, hacer movimientos oculares para este tipo de cosas. Todos los animales lo hacen y es más primitivo que la fijación de detalles, que solo inicia en el origen filogenético de la fobia, eh, que es esta parte del ojo que capta detalles. Pero el sampling tiene que ocurrir objetivamente antes que eso porque todos los animales perciben el entorno, pues de eso se trata el sistema visual. Parte diciendo, no es necesario que el cerebro guarde la secuencia de imágenes y las combine, porque la experiencia visual no es la combinación de una serie de imágenes y nadie en realidad está consciente de una secuencia. Tira la siguiente hipótesis más o menos tentativa, probablemente se detecta el invariante que especifica la escena a través del tiempo. O sea, uno fija un invariante, por ejemplo, forma, y lo va atendiendo cada vez. Sobre la oclusión, la percepción de objetos ocluidos no requiere imaginación ni recuerdo del objeto completo. La percepción de la oclusión es en sí misma, para Gibson, la percepción del objeto ocluido. Diferencia también la experiencia de recordar un objeto ocluido
como muy distinta a la experiencia de percibirlo. Sobre la profundidad, bueno, él dice que ese es un problema falso. Ustedes ya saben, probablemente por procesos psicológicos básicos, que hay harta literatura sobre la percepción de profundidad. Y él dice que en realidad no la percibimos, no hay profundidad en nuestra visión. Ah, percibimos el diseño o la organización del ambiente, él la llama layout, que contiene la perspectiva. Eh, por ejemplo, la oclusión. De otra manera, la percepción de profundidad requiere la existencia de pistas sobre profundidad, que serían completadas por la asociación de experiencias pasadas, que es lo que dicen las teorías clásicas. La idea de una tercera dimensión en la visión proviene de asumir que el ambiente visible es idéntico al espacio geométrico, que es una formulación abstracta y objetiva del ambiente en la que, por supuesto, hay tres dimensiones, pero eso no tiene por qué tener nada que ver con cómo nosotros vemos, ¿cachai? Con el ambiente que nosotros vemos. Por ende, él dice que el ambiente óptico solo consta de dos dimensiones. No vemos nuestra imagen retinal, sino que vemos el ambiente. Por eso, por ejemplo, no vemos la imagen invertida o inestable, que es como aparece en la retina. Esos son otros problemas que Wilson intenta eliminar. Sobre la constancia, también dice, los experimentos se han enfocado en evaluar diferencias en percepción basándose en diferencias de forma, tamaño y color en la imagen retinal, siempre en la imagen retinal. Entonces, Roseno, eh, ¿qué tan constante tú percibes un objeto si es que yo altero las características de su imagen en tu retina? El resultado es, como probablemente ya sabemos, que siempre hay una tendencia a percibir las dimensiones reales del objeto, constancia. Ese es el fenómeno que se estudia psicológicamente. Y se supone que esto es porque esta información está distribuida en el arreglo óptico, en la relación entre distintas superficies o relaciones entre ellas. Por ende, eh, no importa qué tanto varíe tu imagen en la retina, sino la información ya está disponible y es constante, tal y como está afuera. Eso es súper importante porque reencausa cómo se está haciendo la investigación en la psicología visual, en la psicología de la percepción visual. Disculpe. Sobre el canon de esa investigación visual también. Él la caracteriza como que da estímulos ambiguos, empobrecidos de perspectivas invertibles en el común de los laboratorios. Estas condiciones llevan a tal extremo el comportamiento del sistema visual que deja de guardar una relación con su funcionamiento común y por ende el experimento es irrelevante para el estudio del funcionamiento del sistema visual. Hay teorías que dicen que la percepción está determinada tanto por condiciones objetivas, la generación de fotorreceptores, como subjetivas, tu aprendizaje, tu conocimiento, tus intenciones. Gibson se opone enteramente a esto, dice, Gibson entonces dice que cuando no le das esta información perturbada, eh, corrompida al sujeto, que es lo que ocurre en los laboratorios de percepción visual clásicos, cuando le das una información rica, completa, compleja, como la que está en el arreglo visual común, en nuestra visión cotidiana, entonces ocurre que la percepción está enteramente determinada por las condiciones objetivas, por la información que está en el arreglo óptico, etcétera, etcétera. Para terminar, Gibson hace una crítica más o menos con el homúnculo, o sea, usando la teoría del homúnculo. Dice, la percepción clásica asume que vemos la imagen retinal, pero la actividad proveniente de la retina no es una imagen, pues no puede mirarse. No hay un ojo dentro del cerebro que perciba directamente la imagen retinal y con esto indirectamente el ambiente. Por ende, el sistema visual no puede explicarse a partir de un homúnculo. No hay un ojo, una personita dentro de nuestro cerebro al que se le puedan atribuir mecanismos o propiedades que expliquen eh, los procesos que son problemáticos explicar para nosotros de otra manera. Y por esto, o inspirada en esto como insight, es que Gibson hace esta percepción directa.